Sí, amén. Preparé este pequeño video como introducción a la prédica de hoy. Vamos a ponernos de pie para hacer una oración. Amantísimo Señor Dios, te damos gracias, Padre, porque estamos en ti, porque estamos en tu presencia y porque hemos elegido estar aquí, Señor, adorarte y buscarte confiadamente, Padre Celestial. Te pido, Señor, que abras nuestro entendimiento, que abras nuestros corazones, que sean una tierra fértil, una tierra eh, que produzca, Señor, esta semilla que vas a sembrar en nosotros hoy y siempre, Señor, que seamos fructíferos y que podamos, Padre Santo, no solamente desempeñarnos intelectualmente, sino también hacedoramente, Padre Celestial, y podamos ser capaz de ejecutarlo primero en nuestra casa, en nuestra familia, después en la sociedad y también en este ministerio y en esta iglesia, Señor. Te doy gracias por este momento tan dulce que nos haces vivir y te pido, Señor, que sigas ministrando las vidas de mis hermanos y la vida de todos los que están en esta congregación para que se afirmen, Señor, más en ti. Te lo pido, Señor. Amén. Así de pie vamos a leer Juan 14:6. Ahora sí que el Señor me ha dado un ministerio que es el ministerio del ser maestro y hoy quiero ejecutarlo. Me apasiona mucho la teología y me apasiona mucho hablar sobre las creencias y qué es lo que pasa con la gente que se envuelve en falsedad, que se envuelve en falsas doctrinas, como lo vimos en el video. Pero fíjese lo que dice en Juan 14:6. Jehová les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Tome su lugar. También ahí en su lugar, hermano, vamos a leer un poquito más atrás en el Juan 13:36. Le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy no me pueden seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió: tu vida pondrás por mí. De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. 14:1. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creí también en mí, y en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Así, si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Y les dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Y ahora sí leemos otra vez el que leímos al principio. Jesús les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. ¿A dónde vas? En el latín el título, no sé pronunciarlo bien, pero es Quo Vadis Domine. Significa: ¿a dónde vas, Señor? Que según la tradición o según la leyenda fueron pronunciadas por el apóstol mientras huía de Roma, porque la persecución de los cristianos era muy fuerte. Entonces, mientras huía, se le apareció el Señor Jesús y le dijo: ¿a dónde vas, Señor? Para ponerse a salvo de los persecutores, de los que perseguían a los cristianos por orden del emperador Nerón. Ante esta pregunta, Jesús responde: voy a ser crucificado en Roma por segunda vez porque mis propios discípulos me abandonaron. Entonces, avergonzado por su cobardía, Pedro regresa a Roma y ahí muere y afronta su destino, su martirio, su crucifixión. En Juan 14:6 Jesús presenta 3 absolutos como nadie jamás: a decir verdad.
Porque Él dice estos es absolutos que declara sobre sí mismo y que los hace verdad, que es yo soy el camino, y después dice también soy la verdad y la vida. Siendo camino, verdad y vida, primero Jesús es camino. Al hablar de un camino se refiere que hay un destino, hay un final, hay una meta, hay algo ahí. Isaías 35:8. Quiero apoyarme mucho de los versículos de la Biblia. No me gusta mucho hablar de qué es lo que yo pienso, qué es lo que yo percibo. Más bien, vamos a ver los versículos de la Biblia. Que la Biblia nos hable y nos narre. 35:8 Isaías. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino ¿de qué? De santidad. Y no pasará ninguno por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que será, no se extraviará. A donde fuere, ¿has escuchado esta frase? A donde fuere, haz lo que vieres. ¿Cuál es el camino en el que estamos andando, hermano? Fíjese que en Ruth manifiesta un ejemplo de una familia que estaba en la casa del pan, pero que se fueron a los campos de Moab. Es decir, estaban en la casa de la crianza cristiana y decidieron marcharse y se fueron a campos extraños, y los hijos se casaron con mujeres extrañas que no conocían al Señor, que no tenían temor del Señor. Y quizás prosperaron en esa tierra porque de donde venían, la casa de pan lamentablemente no tenía pan. Estaba muy cara la tortilla ahí. Entonces dijeron, no, pues vámonos a los Estados Unidos. Quizás dijeron, allá ganamos en dólares y se ve todo muy verde, hasta el dinero se ve verde, ¿verdad? Y resulta que esta no era la voluntad del Padre. No era la voluntad del Padre que se dejaran y se alejaran de su presencia, que se dejaran y se alejaran de las buenas costumbres cristianas. Pero pues los tiempos cambian, entonces ellos querían cambiar con los tiempos y se fueron a vivir a donde les parecía más cómodo, en donde su divinidad y su carácter pecaminoso podía fluir sin que alguien los viera y le dijera, ay, oye, pues que tú no eres el hijo de Noemí. Entonces fueron a los campos de Moab y después de un tiempo de riqueza y de prosperidad les alcanzó el camino, porque el camino que llevaban no era un camino de vida, sino un camino de perdición, porque la paga del pecado es muerte. Y murieron. Y se quedó sola Noemí. En Génesis 7:1 dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Fíjese que en este punto de la Biblia, y estamos hablando del Génesis, vio Jehová que la tierra estaba tan corrupta y tan corrompida, tan sodomizada y tan arruinada por el hombre, por el pecado, que dijo, voy a destruir la tierra. Pero entre todos los maliciosos que estaban en ese momento, encontró a alguien que dice que ante sus ojos era ¿qué? Justo. Es decir, que aunque vivía entre malhechores, no hacía las cosas de malhechores. Al contrario, él les predicaba y ellos se burlaban y le juzgaban de loco. Le decían, ay, ¿a poco tú crees que eres distinto a nosotros? Entonces halló gracia delante de Jehová y aniquiló a todos, menos a ellos y a su familia.
Fíjese qué importante es que como uno, como cabeza de hogar, esté bien delante de Dios. Porque quizás algún hijo de Noé quizás estaba medio rebeldoso, pero por causa de Noé se salvó. Pero si desde la cabeza estás mal, si desde el padre de familia, pues los hijos van a ser igual. Y no sorprende, de repente ves así las situaciones y dices, bueno, pues mira a su padre. Pero Noé encontró gracia y justicia delante de Dios. Y por esa causa toda su familia y toda su generación se salvó. Y junto con ellos, pues todas las parejas de animales. Entonces, a donde fueres vamos a hacer lo que vamos a ver. Ese es el camino de la vida al que estamos predestinados. Y aparte, al hablar del camino, vamos a ver en Hechos 16, 17. Dice, está siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos de Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de ¿qué? Salvación. Al hablar de un camino también indica una manera de salvarnos, de salvar nuestras almas, de incluso de salvar nuestro cuerpo físico. El único camino, la única opción para nosotros ser salvos, hay un camino. Por eso cuando a veces cantamos muestra tu camino y andaremos en tu luz. Yo soy como que muy objetivo de que se diga camino, o sea, no hay caminos, no hay varios, no hay de que aquí por aquí, luego por acá. No. La Biblia habla de que hay un camino, una opción. En Hechos 4:12, vamos a verlo, un poquito más para atrás. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser ¿qué? Salvos. Mateo 7:13. El Señor me está dando las escrituras, nada más dando vuelta a la hoja. Muy bien. Entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. ¿Cuántos vieron en el video multitudes de gentes que estaban ahí? Multitudes, porque es muy ancho el camino de la idolatría. Es muy ancho el camino de la perdición y por ahí caben todos, porque es muy fácil entrar por ahí. Porque ven tu talento, ven tu agalla y te agarran y te dicen, te vamos a dar un puesto. No te conocemos, pero queremos que te quedes y ya eres pastor, ya eres profeta. Ay, ¿a poco sí? Ah, pues me quedo. Vamos a ver en primera de Juan 5:20. Este sí está un poquito más difícil de encontrar. Primera de Juan 5:20, a ver si quien lo encuentre primero. Ahí está. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Cuando tú estás hablando con alguien, bueno, aquí en este video no puse muchas cosas de la Iglesia Católica porque pues obviamente todas sus enseñanzas están contrarias a la palabra y son muy fáciles de refutar, pero cuando hablas con alguien que o ves en internet sitios de conversaciones y ellos dicen, es que no hay ningún versículo en el Nuevo Testamento donde diga que no a los ídolos, donde diga que no a las imágenes, todo está en el Viejo Testamento. Primera de Juan 5:20 y 21 dice,
y hasta el final, hasta con ese amor que dice Juan: hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Pero ¿por qué los católicos rezan a María y a los santos? ¿Por qué buscan ese camino? ¿Por qué buscan esas intercesiones, ese camino, ese sendero para llegar a Jesús? Y ellos dicen, ellos interceden por nosotros. ¿Y por qué interceden por ustedes? ¿Dónde dice la Biblia? Entonces dice en Apocalipsis 5: cuando lo tomó, los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Tenía cada uno una arpa y una copa de oro llenas de perfume, que son las oraciones de los santos. Entonces dicen que todas sus oraciones a los santos, como dice Apocalipsis, ellos la llevan en una copa de oro y ellas la presentan al Cordero. Pero esto no es así, porque los santos, ¿quiénes son los santos? Los santos son los que ellos dicen que son santos. Porque he estado viendo en la televisión incluso que ahora que se murió el Benedito, decían que algunas partes de él fueron reservadas para la adoración, para que le adoren a él, de su cuerpo. No dice si sus manos, sus ojos, su lengua, y el resto de su cuerpo fue ahí sepultado. Pero ¿quiénes son los santos verdaderamente? Hay 3 características en la Biblia que aluden a los santos. Romanos 16:2. Que le recibáis en el Señor como es digno de los santos. Vamos a leer desde el 1 para tener un poco de a qué se refiere. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia de Cencrea. Ahora sí, que le recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cuanta cosa que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Es decir, una característica de los santos es que recibe, acoge, protege y ayuda. Efesios 4:12. ¿Me está siguiendo, hermano? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para edificar el cuerpo de Cristo. Es decir, la primera característica: los santos reciben y ayudan, y además los santos trabajan en la obra y el ministerio, aportan al cuerpo de Cristo. Efesios 5:2, un poquito más adelante, 5:2. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio en Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre nosotros, como conviene a los santos. Es decir, los santos reciben, ayudan. Además, un santo trabaja para la obra, trabaja para el ministerio, y otra característica es que anda en el amor. Yo me pregunto, estas personas que dicen ellos que son santos, ¿cumplen estos 3 requisitos? Yo los veo llenos de joyas, que viajan en yates, en su avión privado. Yo los veo sometiendo a la niñez a cosas muy perversas. Al hablar del camino, indica una vía de acceso. En Génesis 3:24 dice: hecho pues figura del hombre, y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía de todos lados, para que guardaran el camino del árbol de la vida. Al hablar que nuestro Señor Jesús, como una característica del camino,
es que a veces el camino, ahora el camino por su gracia está abierto. Ese árbol de la vida está ahí, pero el camino es angosto, es pequeño, y no todos quieren acceder ahí, porque a veces es duro la caminata, porque a veces el camino se vuelve de prueba, de lucha, pero de victoria, porque Él siempre va a nuestro lado. Pero antes este camino, fíjese, estaba cerrado bajo un viejo pacto, bajo la ley. Pero ahora el Señor nos invita a andar por ese camino. Y además de que Jesús es camino, dice que Jesús es la verdad. En Juan 18:38, no lo vamos a leer, pero dice que aquí le pregunta a Pilato, ¿qué es verdad? ¿Qué es verdad? Si dicen, yo lo veo inocente, ¿por qué lo van a crucificar? Pero ¿qué es verdad? Se hace la pregunta a Pilato. ¿Qué es la verdad, hermano? Cada político dice tener la verdad. Cada uno ataca a su contrincante y le dice que es un falso, que es un vendido. Nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador dice que señala a la mafia del poder, a todos sus contrincantes y a los gobiernos pasados, y que cuando él tome el poder, el gobierno dejará de ser corrupto así por obra de magia, decía en su, yo no lo sigo mucho, pero decía en su campaña política. ¿Quiénes tendrán la verdad? ¿Los políticos? Cada científico dice encontrar la verdad, que si el hombre fue creado o fue evolución, que si existe la vida inteligente, como dice ahí en los videos, extraterrestres que vinieron y que Jesús era un extraterrestre y que fue abducido, y que nosotros vamos a ser abducidos por extraterrestres y vida inteligente en otros planetas. La ciencia busca la verdad en otros planetas, busca la verdad. Hasta he leído y visto explicación científica de lo que pasó en el Éxodo. Ellos dicen, no, es que primero empezó porque unos animales más allá del río se murieron y por eso se llenó el río de sangre, y que por eso vinieron las moscas después, y que todo es natural, nada es de Dios, todo es natural, y que por eso las ranas se salieron del agua, y le buscan explicaciones a todo, relevando la gloria a quien la pertenece. No se dan cuenta que entre los misterios de Dios, entre los misterios aquí encerrados, aquí dentro hay ciencia, hermano. Isaías 40:22, vamos a leerlo. Isaías 40:22. Dice, escuche bien, Él está sentado sobre el círculo ¿de qué? De la tierra, cuyos moradores son como langostas. Bien, vamos a leer hasta ahí. Entonces ellos buscaban hasta que llegó un señor que se llamaba Cristóbal Colón y dijo, vamos a irnos a una excursión, porque todos creían que la tierra era plana. Y yo les voy a demostrar, según mi teoría, que vamos a encontrar otro continente, y querían llegar a la India, pero vamos a demostrar que después del horizonte del mar no hay una caída al vacío, sino que la tierra es redonda, y todos se reían. Entonces en 1492, en octubre, llegó a las Américas y demostró esta hipótesis de que la tierra era redonda. Pero en la Biblia, desde muchos antes siglos, ¿qué decía? ¿El círculo de qué? Job 36:27. Escuche bien. Y atrae las gotas de las aguas, y al transformarse al vapor en lluvia,
la cual destila las nubes y gotea en abundancia sobre los hombres. ¿De qué está hablando Job aquí? Usted lo vio en primaria. El ciclo del agua. El ciclo del agua. Pierre, no sé si lo voy a decir bien, pero Pierre Parault publicó en París el entendimiento de la hidrología en 1674, pero Job ya lo estaba describiendo. Tal cual es la ciencia que se descubrió miles de años después, la Biblia ya lo había descubierto. Cada una de las religiones, hermano, predica tener la verdad y lo hemos visto. José Luis Miranda, con Creciendo en Gracia, decía que él era el Jesús y mandaba a sus seguidores a tatuarse el 666 y decía que se iba a transformar en Superman porque dice que iba a volar y que iba a traspasar paredes y que iba a ser Juan Camanello, no sé, y murió de una insuficiencia en su hígado. Después vimos a Marshall Applewhite, que decía que los extraterrestres iban a venir y que él era el siguiente Jesús en la tierra, y mandó matar a todos sus seguidores. Todos se murieron. Ahí dice que tomaron un barbitúrico con un flan y un whisky, y todos se murieron. Los Joaquines, hermano, todo esto estamos hablando de Estados Unidos, San Diego, Miami, Puerto Rico, pero aquí, hermano, aquí en Guadalajara, aquí, si nosotros nos vamos aquí al cerro, más arribita vamos a ver de aquel lado un pastel colorido. Ahí es. Los Joaquines, por 3 generaciones, la luz del mundo. ¿Vio usted cómo la gente se llora? Los niños se les avientan, las mujeres le lloran, se sorprenden, le gritan, le dicen: ¡ay, amado apóstol! Y nosotros que tenemos al Rey de Reyes y Señor de Señores, estamos alabando así, sin emoción. Nos sentamos, ni aplaudimos, decimos: pues. Pero esas señoras así, eufóricas, se le lanzan. Este hombre está actualmente encarcelado por abusar de niñas y de niños y por pornografía. A Jesús no lo recibieron los judíos, pero ahora hay un judío que se llama Ben David, que los ortodoxos judíos en Jerusalén lo están reconociendo como el Mesías verdadero. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Él es camino y Él es verdad, porque solo Jesús ha demostrado en la historia de la humanidad que es la verdad absoluta, hermano. Juan 17:17. Santificaos en tu verdad. Tu palabra es ¿qué? Verdad. ¿Cuál es la verdad de Dios? Su palabra. Su palabra es verdad. ¿Quieres saber las verdades, las ciencias ocultas del Señor? Aquí está, pídele revelación. Aquí está. ¿Quieres saber la verdad? Aquí está. Porque su palabra es verdad. Romanos 1:22. Romanos 1:22 dice, vamos a leer hasta el 25. Profesando ser sabios, se hicieron necios
y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza e imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Siguiente. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, a la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, cambiaron la Biblia por falsedades, por cuentos, por historias, filosofías de hombres, por pro LGBT y por pro, mañana va a ser pro zoofilia, pro cualquier cosa, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador Santo Dios, y el cual es bendito por los siglos. Amén. Cambiaron la verdad, pero ¿sabes qué? La verdad de Dios da certera dirección. Cuando estás en la verdad de Dios, no estás perdido, hermano. Pero estos cambiaron la verdad de Dios, la verdad del Evangelio, porque es 6 de enero y hay que ir allá. Hay unos monos que tienen nuestra figura humana, que son 3 magos, y hay que ir a venerarlos. O es 12 de diciembre y hay que ir a venerar a la señora, dicen, a la patrona. Cambiaron la verdad del Evangelio por hincarse a las criaturas antes que al Creador. ¿Quién te creó a ti, hermano? Ahí dicen en la verdad, que esta es la verdad, dice en la Biblia que fue María. Dicen la verdad que fue Pablo, que fue un apóstol, y que al apóstol hay que cantarle: ay, eres el más hermoso y el más bonito y qué chulo eres y te amamos. ¿Cuál es la verdad? Efesios 1:13. Efesios 1:13 dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Pero primero tuvimos que haber oído la palabra de verdad, y después tuvimos que haber creído para después ser sellados. La verdad te sella con el Espíritu Santo. Ay, es que fíjate que estoy bien desanimado. Yo ya no quiero nada. Me da flojera hasta venir a la iglesia. Es que no estás sellado con el Espíritu de la verdad, con el Espíritu Santo. Te falta la verdad, te falta el Evangelio, te falta desempolvar ahí tu Biblia, te falta alimento espiritual, porque no estás sellado con el Espíritu Santo, que es fuego. No es una flamita ahí medio menquencle de que se está muriendo el gas. Es fuego consumidor. Y dice por último, Jesús es la vida. Génesis 2:7. Dice entonces su hermano. No, es Génesis 2:7, perdón. Génesis 2:7. Génesis 2:7 dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Es decir, Jesús es productor de vida, de él emana la vida. Él sopla y del polvo, de la nada, hace un ser humano. No necesita miles y miles de años de evolución para que un chango se convierta en nosotros. Se nos moche la cola, nos enderecemos y ya no andemos así. No necesita miles y miles de años. El Señor solamente ocupa un soplido para quitarnos toda enfermedad, para darnos vida otra vez. Ese canto qué bonito decía: solamente una mirada de mi Salvador es lo que necesito
para ser liberado, para ser lleno, porque Él da un soplo de vida, Él es creador de vida. Juan 3:16, seguramente usted se lo sabe. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. El creer, porque en Él tenemos asegurada una vida eterna, es decir, no solamente una vida física de que Él sopla aliento de vida, sino que acabando este transcurso de vida, porque en algún momento va a acabar, sea que nos muramos, o sea que seamos arrebatados, pero va a terminar. Esto no es para siempre, esto solamente es un pasar de todos. Y a veces nos cegamos pensando en mil y unas cosas de deseamos y ay Señor, es que yo deseo un coche. Ay Señor, es que yo deseo tener 25 años otra vez. Ay Señor, es que yo deseo cosas tan banales. Ay, deseo pintar mi casa de rojo, deseo pintar mi... Deseo y no vemos que esto solamente es un instante, una neblina, y que tenemos que asegurar una vida eterna y solamente lo podemos hacer mediante al Hijo, que es nuestro Señor Jesucristo. Jesús es vida, no solo en este parámetro de existencia, sino más allá. Y no tenemos que ver un ovni para ser abducidos y creer que hay algo más allá. Aquí lo dice. Aquí lo dice. Por último, Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. La vida eterna es conocerte a ti, Dios, y a tu enviado, que es Jesús. El que no lo conoce, hermano, no tiene esa vida. Por último, voy a leerles aquí un pasaje de este libro que el pastor me regaló y ya me lo devoré, pero está muy bueno. Dice: ¿a dónde vas, Jesús? De regreso al Padre Celestial, es la respuesta a la pregunta de Pedro. Y ahora te pregunto, ¿a dónde vas, amigo? Esa pregunta está actual para ti, amado amigo y amiga. ¿A dónde te diriges? ¿Cuál es tu rumbo? Jesucristo te está invitando a que te acerques a Él y encontrarás lo que en ningún medio o lugar podrás: el camino correcto y la verdad sin retoques. Llenos de demagogía y politiquería, así como la vida eterna comprada por mi Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Jesús es mi verdad, Jesús es mi camino y Jesús es mi vida, hermano. Le bendiga.